¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta Actualizando. Y de esta manera iniciamos tu programa, La Hora del Café, por el canal 11 del Zulia, www.canal11delzulia.com.be. Por ahí nos puede ver desde la Patagonia, México, ¿verdad? Toda Europa también, todos los maravillosos que estén en Asia, en las islas del Caribe, todos nos están viendo a través de ese stream y nos ven perfectamente por la www.canal11delzulia.com. Y también con nuestras redes sociales podemos interactuar, @Gerardo Luces Dávila, @Gerardo Luces, @La Hora del Café, sin ahí al final. Y por supuesto, nuestro canal en YouTube, La Hora del Café con Gerardo Luces Televisión. Así iniciamos nuestro programa de hoy, jueves de TVT, jueves de la OTGRC, jueves de la DCU. Ya le digo por qué este TVT en este programa de hoy. E iniciamos nuestro programa porque hoy es Día del Ingeniero. Felicitaciones a mi hijo Gerardo Luces Hernández, ingeniero civil egresado de nuestra ilustre universidad, y a todos los ingenieros egresados de todas las universidades. Ustedes son los creativos, los creadores. Con ustedes Venezuela va a echar para adelante. Nuestros ingenieros. Está en la Semana del Ingeniero. Sí, hay una programación especial en el Colegio de Ingenieros, así que saludamos y felicitamos a todos los ingenieros de este país y los que están fuera también. Mi solidaridad con ustedes. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, entregó primera fase del hospital Dr. Hugo Parra León de Miranda. Chequeamos. Pero bien contento. Entré aquí, quedé sorprendido del cambio que ha dado la revolución a esta primera fase de la intervención del hospital Hugo Parra León. Ver cómo se transformó nos llena mucha satisfacción porque es buscar las otras áreas también. Porque la idea es que nosotros podamos tener desde acá el plan Carabobo 200 en pleno funcionamiento. ¿Qué consiste el plan Carabobo 200? Las misiones, operaciones, misión Milagro, misión Sonrisa, incluso la captación, la misión La Doctora Mayra, a nivel de BAC, que va ya 7 municipios. Entonces, para poder nosotros tener aquí el plan Carabobo 200, hay que tener los pabellones, por aquí entonces arreglar los ascensores y una serie de eventos que vienen en una segunda fase. Estamos hablando que áreas que se intervinieron, emergencia de adultos y pediátricos, rayos X, sala de parto de emergencia, laboratorio, cocina, sala de recuperación, cuarto de médico, cuarto de enfermera y banco de sangre. Trabajo ejecutado, instalación de 60 toneladas de aire acondicionado, se siente aquí, la buena climatización, 850 metros cuadrados de obra civil, entre ellas pintura, decoración de baños, puertas. Tuvimos que buscar un presupuesto solo para puertas y también todo lo que es la parte de iluminación. Hay que felicitar al ingeniero Henry Chávez, que es la infraestructura de salud, a doctor Mayra Prieto, que está al frente de todas estas obras, y seguir trabajando con el equipo médico. Vale la pena luchar por un futuro mejor. Tenéis que cortar la coletilla, porque eso es propaganda y me van a mosca con eso. Consejo Nacional Electoral oficializa la campaña electoral a partir de este 28 de octubre. Chequeamos. Estamos a horas del inicio de la campaña electoral. Desde el día de mañana, 28 de octubre, y hasta la medianoche del 18 de noviembre, las organizaciones con fines políticos, candidatas y candidatos, podrán dar a conocer sus ideas y propuestas al electorado con el objeto de definir sus simpatías y con toda libertad respaldar la opción de su preferencia el día 21 de noviembre, cuando todas y todos nos encontremos una vez más en torno a un evento electoral de especial trascendencia y relevancia previsto en nuestra Constitución. Las organizaciones con fines políticos deben cumplir con todas las medidas de bioseguridad que dicten las autoridades sanitarias durante todas las actividades que se desarrollen en el marco de la campaña. Instamos a las candidatas y los candidatos, así también como las organizaciones políticas, a que respeten estrictamente la normativa que rige la campaña electoral. El CNE ha puesto en marcha un amplio plan de fiscalización destinado a hacerle seguimiento. Invitamos
a los medios de comunicación social a que mantengan el equilibrio informativo, de modo de ofrecer igual cobertura y similar tratamiento a los mensajes de las candidatas y los candidatos y sus organizaciones. Nosotros no podemos hacer partidos políticos como periodistas. Si usted tiene el corazón azul, excelente. Si tiene el corazoncito rojo, excelente. Tiene que haber equilibrio en lo que vamos a hacer nosotros desde este momento hasta el cierre de campaña. Porque eso es la democracia. Nosotros tenemos ese código como periodistas de darle cobertura a todos y a todas. Hoy tenemos a un personaje de oposición, mañana de uno de gobierno, otro del centro. Mañana tenemos tremendo programa. No voy a adelantar nada, una sorpresa para los televidentes. Así que ahí está, y comenzamos la campaña, hay que tener nervios allí. O sea, yo estoy emocionado con el proceso electoral. Activan ruta lacustre, Cabima Maracaibo y Miranda Maracaibo. Chequeamos. En los puertos Altagracia, el montarse en lancha es muy común, cosa no en Cabima. Cabima tenía 45 años sin tener la conexión lacustre. A partir de ya la va a tener y comenzará esa cultura que la vamos a desplazar en todo el lago de Maracaibo. Y estamos ya en la construcción también de catamaranes para el transporte lacustre y el paseo. De manera que, bueno, bien contento de poder entregarle al pueblo mirandino que está de fiesta. Y está de fiesta por muchos eventos. El principal de ellos, y a pesar de robarnos monómeros, nosotros hace 3 meses arrancamos Pequibé nuevamente. PDVSA comienza nuevamente a explotar petróleo del lago de Maracaibo y es prácticamente el petróleo que se está regresando hecho gasolina para los zulianos, para los zulianos. Bueno, mire, Manuel Rosales dice que solucionará problemas eléctricos en el Zulia con apoyo internacional. El candidato a la gobernación del estado Zulia, Manuel Rosales, aseguró que se encuentra buscando una solución al problema eléctrico en la entidad con aliados internacionales. En una entrevista con Vladimir Villegas, Manuel Rosales indicó que están planteando una solución al problema de la energía eléctrica en el Zulia con apoyo internacional. Es un problema humanitario y debe estar en la mesa de diálogo. En tal sentido, precisó que la iniciativa se extenderá al resto de los estados del país. Esta solución al problema eléctrico abarcará también a otros estados de Venezuela, sostuvo Rosales. Del mismo modo, Manuel Rosales enfatizó que los venideros comicios regionales no deben influir en la gestión social. El candidato señaló que no se puede gobernar con diferencias, se gobierna para todos, hayan votado por ti o no, y no para un grupo. La política es sumar y multiplicar, y no restar o dividir. Parte de la información que traemos hoy para usted, pero hoy está muy puntual nuestro invitado de hoy, Juan Pablo Juanipa, dirigente político nacional del partido Primero Justicia. Lo tenemos hoy como invitado en este programa. Ya venimos. Vamos a hablarles de Therapy Moon. Esto es con agua. En 1 litro de agua, una cucharadita de agua y usted sentirá los cambios en su sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque fíjense que ustedes pueden, con Therapy Moon, ¿verdad? En estos tiempos de pandemia es muy importante tener un sistema inmune respiratorio fortalecido. Mis pulmones y sistema respiratorio yo lo cuido con Therapy Moon. Therapy Moon es un compuesto de sales fortificadas con sal marina, moringa deshidratada, eucalipto seleccionado y aceites esenciales. Usted solo agrega una cucharada en 1 litro de agua hirviendo para inhalar sus vapores. Therapy Moon alivia resfriados, afecciones respiratorias, es un excelente antiséptico y desinfecta ante procesos virales. Ayuda a descongestionar los pulmones y estimula el funcionamiento del sistema inmune. Protéjase y respire la vida con Therapy Moon. La Hora del Café presenta el invitado del día. Hoy nos acompaña en el programa Juan Pablo Juanipa Villalobos. Él es dirigente político nacional del partido Primero Justicia. Bienvenido, Juan Pablo, al programa. Gerardo, saludos hermanos, gracias por la invitación, un abrazo
a toda la gente del Zulia, del occidente del país que nos observa por este canal que es Patrimonio del Estado Zulia. Patrimonio del Estado Zulia como la Basílica, por supuesto como el Puente y el Canal 11 del Zulia. Juan Pablo fue compañero y además amigo personal de nuestra Universidad del Zulia, Universidad de Derecho y luego Comunicación, pero también fue compañero y amigo de este canal, De Acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes del programa Con las Manitos? Programa que... ¿Cuánto tiempo duró ese programa, Juan Pablo, en el canal? Si no recuerdo mal, fueron 14 años. 14 años, sí. Todos los días, de lunes a viernes, en una comunidad distinta. Y te Así comentaba que en ese programa, que era un programa donde se presentaban problemas comunitarios, nunca jamás yo mencioné la palabra, por ejemplo, primero justicia. Es decir, traté de hacer un programa que siempre estuviera enfocado en los problemas de la gente y en la búsqueda de solución a los problemas comunitarios. Pero además fue un programa que todos los viernes se dedicaba a conversar con gaiteros, cultores populares, con gente que tiene mucho que decirle al Zulia, y yo creo que ahí hay un buen patrimonio, ¿no? Sí. de lo que es la historia cultural y la situación de nuestras comunidades. Sí, un programa muy bien hecho en exteriores. Recuerdo el programa Siempre en con exteriores. producción, Tú claro. sabes que yo tengo una anécdota de eso porque Andrés, mi hermano, que ha sido productor de televisión y de espectáculos, cuando yo le dije que quería hacer un programa, él tenía su empresa 3 y medio, y allá en la empresa, en el estudio de la empresa, hizo el estudio del programa. Así es. Y el programa era, bueno, con un podio aquí, otro podio allá, esto, lo otro. Lo usé una vez. Le di las gracias y le dije, mijo, Para la calle. esto no me sirve porque de verdad que un programa como este no se entiende así, hay que irse a la calle. Y nos fuimos a la calle. Sí, conocemos a Juan Pablo hace muchísimos años y además de eso, como dirigente político, quisimos traerlo al programa precisamente para tener esa visión de un político con miras internacional, nacional y local, por supuesto. Nuestra primera pregunta está enfocada en México, Juan Pablo. Yo tengo esperanza en que haya una solución a la crisis política del país. Y la mayoría de los venezolanos, otros no quieren solución, pero bueno, cada quien con su criterio. Juan Pablo, México, quiero preguntarte, ¿crees que haya el encuentro nuevamente de sectores de oposición con gobierno? Mira, Venezuela vive una crisis política profunda. Es una crisis política, es una crisis económica, es una crisis social, que tiene distintos puntos de manifestación y que se ha ido profundizando lamentablemente en el transcurso del tiempo. Y en Venezuela hay un conflicto, y cuando hay un conflicto, lo lógico es que las partes puedan sentarse, discutir, negociar, con ánimo de buscar una solución. Yo tengo dudas con respecto al caso de México, pero tengo, como tienes tú, la esperanza de que de allí salga algo. ¿Qué es lo que buscamos nosotros de México? Primero, condiciones electorales. Segundo, un cronograma electoral que permita que tengamos una elección presidencial donde la gente sienta que en el momento de votar su voluntad va a ser respetada y que a partir de allí podamos iniciar no solamente un cambio, sino una gran transformación del pueblo venezolano. Eso es lo que yo aspiro de México. Quien está en el poder aspira a otra cosa, quizás mantenerse en el poder, quizás que las sanciones que han sido impuestas por distintas razones que tienen que ver con déficit democrático sean levantadas. Hay un interés también que tiene que ver con la situación humanitaria que el país vive. Es decir, México es una agenda abierta en la que hay objetivos de lado y lado, pero que el objetivo fundamental tiene que ser lograr que Venezuela salga de esta situación. Juan Pablo, sí es bien cierto, hay una diáspora importante de venezolanos y venezolanas, ¿no? Pero también hay una diáspora de políticos. Una diáspora, yo lo llamo así, la diáspora de los políticos en funciones y otros no están en funciones. Esto ha perjudicado la unidad superior en estos momentos tan importantes de este proceso electoral que es el 21 de noviembre y que ya hay un corredor y establecido un cronograma. Influye, por ejemplo, que líderes como Lester Toledo, por decirte algo, Leopoldo López, gente que incluso del gobierno, el gobierno paralelo, así lo llamo yo, para no decirle gobierno interino, gobierno de Guaidó, dos lenguajes, ¿no? Todo esto influye en una unidad superior, Juan Pablo, pregunto. Mira, estos políticos en esta gente en hay políticos que han salido del país por la misma situación económica que el país vive. Hay políticos que han salido del país porque han sido perseguidos. Entonces, en definitiva, al final de cuentas, ha habido mucha gente que ha tenido que forzosamente irse de Venezuela. Cuando uno decide irse de su país, ahorita estoy viendo una serie que se llama Viento de Agua. Te la recomiendo porque es una serie que estamos viendo en una materia que estoy recibiendo que se llama multiculturalismo. Todavía estamos estudiando. ¿Usted está estudiando, Juan Pablo? Sí, claro. Uno no puede dejar de estudiar nunca, hermano. Pero si usted es doctor en ciencias políticas, ya usted después de arriba... bueno, está haciendo unas especializaciones, me imagino. Lo que pasa es que
siempre es bueno que el estudio sea sistematizado. Así es. Entonces, si tú logras no solamente leerte un libro, sino tener la asesoría de una serie de profesores que te van orientando en diversas lecturas, evidentemente que tu estudio va a ser más profundizado y va a ser mucho mejor. Yo humildemente soy abogado, soy licenciado en comunicación social, estoy estudiando ciencia política, pero tengo un posgrado en estudios políticos aplicados y un posgrado en gerencia pública. De esa formación, te puedo decir que ahí está la Universidad Cecilio Acosta, la Universidad del Zulia y solo una universidad que no está en Venezuela, que fue una oportunidad que tuve de ir a estudiar en España en el año 2001 y 2002. Pero yo te digo, ahorita estoy estudiando ciencia política y me da risa porque mis compañeros de estudio tienen 16 años, 17 años. Pero ¿por qué lo hago? Porque ahí hay una calidad profesoral en la Universidad Rafael Urdaneta que te permite que esa calidad profesoral te oriente en cuanto a lo que es una formación cada vez más sistemática que debemos todos tener. Eso no termina nunca. Está viendo la serie. Entonces, en esa serie, sobre la diáspora. Viento de Agua, que se las recomiendo, está en Netflix, se vive la vida paralela de dos generaciones. La generación de quienes tuvieron que salir de España por todo el tema de la guerra civil en los años 30 y que se vinieron a América. Y la generación de los que desde América se fueron otra vez para España, es decir, los hijos de los migrantes que se fueron a España porque la situación en América cambió lamentablemente para mal. Entonces, es muy lamentable que sea la conducción política de un país la que termina haciendo que su gente tenga que irse del país. Yo creo que es una frustración muy grande para cualquier gobernante que la gente se tenga que ir de su país. Y eso nos tiene que llamar a todos a la reflexión y tenemos que ver de qué manera logramos que las cosas en Venezuela cambien para que la gente regrese y podamos iniciar un proceso de reconstrucción y transformación de Venezuela. Juan Pablo, al regreso, quiero hacerte la pregunta que me hace todo el mundo. Y si quiere, doy el teléfono para que vea el comentario generalizado, muchas veces por mensaje de texto y redes sociales, sobre su juramentación. Voy a preguntárselo jurídicamente. ¿Cómo no, hermano? Su juramentación en la gobernación. Yo quiero que me explique con pocas palabras, sin filosofía, ni por qué usted no se juramentó, para que le dé una explicación a las personas, por qué no se juramentó. Usted no venía para acá desde cuando usted ganó la gobernación. No puede ser, Juan Pablo. No, qué mal amigo es usted. No, ¿para tu programa? Sí. Ah, sí, es posible, es posible. Qué barbaridad. Bueno, le voy a hacer la pregunta, imagínese usted. Se la voy a hacer ahorita. Es posible. Yo se la voy a hacer porque aquí mucha gente está preguntando, ¿por qué no se juramentó, Juan con Pablo? mucho gusto. Y explícanos jurídicamente, por favor, porque después de esa pregunta viene otra. Juan Pablo Guanipa, dirigente político nacional del partido Primero Justicia, y estamos conversando con él hoy sobre todo que comienza una campaña electoral para el proceso 21 de noviembre. Vamos a ver el mensaje institucional de la Sagrada Familia. Valoramos tu vida. El Centro Clínico La Sagrada Familia ofrece los más destacados y modernos servicios de salud. Cuenta con el mejor equipo médico en todas las especialidades. Somos referencia de la medicina de avanzada en todo el occidente del país. Por muchos años hemos trabajado en la atención óptima de nuestros pacientes, ofreciéndoles los mejores servicios de emergencias de adultos y niños las 24 horas del día, hospitalización, radiología las 24 horas del día, cirugías de emergencia y electivas, unidad de cuidados intensivos de adultos y niños, laboratorio, banco de sangre, instituto oncológico para el tratamiento del cáncer, unidades en todas las ramas de la medicina, sucursales desplegadas en todo el occidente del país. Centro Clínico La Sagrada Familia, valoramos tu vida. Bueno, vamos a actualizar información a esta hora con versionfinal.com.be. Presidente Nicolás Maduro firmó decreto de tarifa única para exportaciones en los aeropuertos del país. Centro Carter confirma que enviará expertos electorales a Caracas. Ministro Freddy Náñez plantea vigilancia en las redes sociales a cara de la campaña electoral. Estas son algunas informaciones que usted puede ampliar en versionfinal.com.be.
La Hora del Café presenta Desde la Acera. Estamos conversando con Juan Pablo Juanipa. Juan Pablo Juanipa es dirigente de Primero Justicia, dirigente nacional. Están por toda Venezuela y le hicimos una pregunta. Mire esto. ¿Por qué? Bueno, la pregunta es la que estamos haciendo. La juramentación de usted, ¿por qué no asumió la gobernación? Le reclama mucha gente. ¿Qué tiene que decir la gente que le reclama a usted que por qué no se juramentó, Juan Pablo? Bueno, yo lo que les pido es que me escuchen. Correcto. Que me escuchen unos minutos y que podamos tener claro qué es lo que en el país está pasando, porque aquí hubo una decisión gubernamental que afectó mucho la institucionalidad democrática en Venezuela, que fue la decisión de hacer una Asamblea Nacional Constituyente para no hacer ninguna constitución. Según la Constitución, una constituyente se hace para redactar una constitución. Y todo el proceso alrededor de la constituyente fue rechazado por el pueblo venezolano y fue rechazado además por decisiones que tomamos el día 16 de julio. Recuerden el 16 de julio, cuando la primera pregunta tenía que ver con el rechazo a la constituyente. La idea de la constituyente era restringir la democracia en Venezuela y nosotros teníamos la lucha por lograr que se pudiera profundizar la democracia en Venezuela. En el año 2017, todos, absolutamente todos los candidatos a gobernador, todos los integrantes de la Mesa de Unidad Democrática, tomamos la decisión de que en caso de que impusieran una juramentación ante la constituyente, no iríamos. Fue la decisión que tomamos y la decisión que le anunciamos al país. ¿Con qué fin? Con el fin de profundizar la lucha por lograr esos espacios democráticos que en el país se perdían. Me dicen, no, pero es que la constituyente fue la que convocó ese proceso electoral. Eso no es cierto. Ese proceso fue convocado por el Consejo Nacional Electoral. Y constitucionalmente es más, fue convocado antes de que se instalara, de que se decidiera, de que se eligiera la constituyente, porque fue convocado para julio del año 2017. Después lo pospusieron para diciembre y después la constituyente hizo un exhorto al CNE y el CNE adelantó el proceso para el día 15 de octubre del año 2017. Se hace el proceso electoral y 3 días después esa constituyente decide obligar a los gobernadores electos a que teníamos que juramentarnos ante esa constituyente. ¿A dónde fui yo a juramentarme? Porque a mí me dicen, no, es que tú no te juramentaste. Es que la Constitución dice claramente dónde se juramenta un gobernador. En el Consejo Legislativo. Un gobernador se juramenta en el Consejo Legislativo de su estado. Y en caso de que no lo pueda hacer, la misma Constitución prevé una solicitud de juramentación en una sala judicial. Por eso yo fui al Consejo Legislativo el día de Rafael Urdaneta, 24 de octubre de 2017, fuimos al Consejo Legislativo y fuimos recibidos con bombas lacrimógenas y con perdigones. Y después me fui a un tribunal, al Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo, para exigir en sala judicial la juramentación como lo establece la Constitución del Estado Zulia, y eso tampoco fue posible. Este que está aquí, conocido como Tequeño Crugo, fue destituido. No fue que yo no quise juramentarme, fui destituido como gobernador del Estado Zulia por esa Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, que luego, esto lo he dicho yo y siempre mantengo la coherencia de lo que decimos, los mismos constituyentistas líderes del proceso revolucionario dijeron que no sirvió para nada porque no hubo ninguna refundación de la República, no hubo avance, hubo ciertos avances en algunas leyes que están allí prácticamente como letra muerta, y que los mismos, no lo dice Gerardo Luce, lo dijeron los mismos líderes, que fue una constituyente que no sirvió para nada. Pero bueno, yo hablé de una amnesia nacional, Juan Pablo, así con ese desenfado que nos caracteriza, y yo lo digo por la sanidad de solucionar una crisis política que se vive en el país. Yo lo dije aquí abiertamente, vamos a dar una amnesia, chico, a esto. Vamos a tratar que la amnesia judicial no existe, ni jurídica existe, siempre va a estar allí. Todo este proceso de sanciones al país, todo este movimiento, el gobierno lo llama bloqueo, nosotros lo llamamos sanciones establecidas a personajes que firman y son personajes del gobierno que toman decisiones nacionales y que afectan realmente lo que estamos viviendo los venezolanos. Yo quiero preguntarte, frente al gobierno, porque ellos se califican así, el gobierno de Juan Guaidó y el gobierno de Nicolás Maduro. Todavía hay un gobierno de Guaidó que habla de monómeros, que te habla de los activos, que te habla de incluso de nombrar contralorías y todo esto. ¿Cómo cree usted, Juan Pablo, dirigente nacional de Primero Justicia, que se puede encaminar un país para la solución de la crisis en vista de lo que estamos viviendo
jurídicamente, si podemos hablarlo así, o desde el punto de vista de entendernos cómo hacer, qué solución aporta usted, porque sabemos, te conocemos de la alta política, de esa alta política donde se tienen que solucionar los problemas. ¿Qué se puede hacer frente a todo esto que vivimos los venezolanos en cuanto a dos gobiernos, dos enfrentamientos, dos sectores? ¿Cómo este nudo gordiano solucionarlo? Venezuela necesita democratizarse. Venezuela necesita institucionalizarse. Lamentablemente, las instituciones en el país no están funcionando. Mira, hay unos principios básicos del Estado de Derecho. ¿Cuáles son esos principios básicos? Separación de poderes. ¿Existe en Venezuela separación de poderes? Yo no lo voy a decir. Responda usted mismo. ¿Existe en Venezuela separación de poderes? ¿Existe en Venezuela el imperio de la ley, el principio de legalidad? Es decir, todo está sometido a la ley. Responda usted. ¿Existe en Venezuela respeto a los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos? Si eso no existe, no hay Estado de Derecho en Venezuela. Y eso nos tiene que llevar a la reflexión para lograr cambiar las cosas y para lograr que haya un proceso de democratización del país. ¿Cómo se resuelve el problema? A mi modo de ver, con una elección presidencial, con un cronograma electoral presidencial, donde haya condiciones electorales básicas que le den al elector la confianza de participar en ese proceso y donde el elector, esté donde esté, en cualquier parte del mundo, pueda ejercer su derecho al voto, porque tú no dejas de ser venezolano cuando sales de la frontera del país. Entonces, si nosotros logramos eso, el país se va a democratizar y que sea el pueblo el que decida quién es el que debe regir los destinos del país, pero de lo contrario no estamos viendo un proceso que tienda hacia la democratización y las cosas salen mal. Te voy a decir una sola cosa con el tema de las sanciones. Me dicen que el país está bloqueado. Yo esta mañana fui a la panadería y vi todos los cafés del mundo, no solamente de Colombia. Ahí había café de todas partes del mundo. Y me pregunto, bueno, si esto está bloqueado, ¿por dónde entró ese café? ¿Y por dónde entran todas las cosas que tú ves en lo que se llaman bodegones? Y en esos minimarques, que tú lo ves, tú vas allí y te consigues un montón de cosas totalmente importadas. Aquí lo que hubo fue la destrucción de la industria petrolera venezolana y por eso estamos haciendo cola para poder surtir el vehículo de gasolina. Es una realidad que estamos viviendo los venezolanos. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Es preocupante, ¿verdad?, lo que pueda suceder frente a la solicitud de unas elecciones presidenciales, porque no está previsto. Y por eso es que yo hablo de la amnesia, y por eso es que yo hablo de la negociación, y por eso es que nosotros hablamos como periodistas y ciudadanos de solucionar la crisis política en el país. Lo que más tenemos en cuanto a un cambio de gobierno, a una transición, como ustedes los quieran llamar, es el proceso electoral venidero, 21 de noviembre, hermano. Hay una correlación de fuerza bien importante para después del 21, que va a suceder en Venezuela. ¿Cuál es la visión de Juan Pablo Juanipa en cuanto a este proceso electoral? Que si bien es cierto no va a haber ninguna elección presidencial, sí hay un proceso electoral importantísimo donde sectores de oposición, no todos los sectores de oposición están de acuerdo a que haya, para así legitimar y dar paso a una apertura democrática, si se quiere, a través de observadores internacionales y todo el proceso. Quiero que regrese y me diga cuál es su opinión referente a este proceso importantísimo para la correlación de fuerza luego del 21 de noviembre en el país. Al regreso creo que me lo comente Juan Pablo Juanipa. Juan Pablo Juanipa es dirigente político nacional del Partido Primero Justicia, pero vamos a ver el mensaje institucional de Salud Vital, porque lo vital es prevenir. Usted tiene los planes, ¿verdad?, para que usted pueda proteger a nuestros abuelitos. Por esta razón, Salud Vital Medicina Prepagada ofrece el plan Años Vitales sin límite de edad para nuestros amados abuelitos. Podrán obtener la mejor atención médica y de prevención para que tengan una vida saludable. Conoce los planes adaptados a tu presupuesto familiar. Contáctanos a través de los números que ven en pantalla, el Call Center. Ahí los ve, usted puede llamar a Salud Vital porque lo vital es prevenir. Bueno, estamos conversando con Juan Pablo Juanipa. Le damos un planteamiento claro y raspado. La opinión de usted de este proceso electoral este 21 de noviembre. Que tenemos que seguir luchando por condiciones. Yo creo que este es un país que tiene, insisto, que democratizarse,
que tiene que lograr que la decisión del pueblo sea la decisión que se respete a través de las instituciones. Eso en este momento no es así y eso es una realidad. Así que tenemos que lograr que haya condiciones. Y evidentemente a nivel nacional hay un riesgo con este proceso, que es lo que pueda utilizar como discurso el señor Maduro, que tiene que ver con esa idea de que, bueno, yo abrí el proceso, participó todo el mundo, se lanzaron los candidatos de oposición, hubo condiciones y yo gané. Y eso no es cierto y creo que es importante alertarlo ante el país. Ahora, que en el Zulia pueda ganar Manuel Rosales, que en Maracaibo pueda ganar Rafael Ramírez, me parece que puede ser una muy buena noticia para este pueblo que merece también otro tipo de gestión al mando de esa conducción regional y municipal. Y mi llamado, a pesar de que he sido crítico con respecto a todo esto, es el llamado a que estén todos unidos alrededor de candidatos que tengan la real posibilidad de ganar el proceso. En el caso de Manuel Rosales no hay inconveniente, evidentemente, a pesar de que hay algunos candidatos que dicen ser opositores y que están por fuera, no tienen absolutamente ninguna posibilidad. En el caso de Rafael Ramírez, ha venido ascendiendo hasta el punto de convertirse en una primera opción para la alcaldía de Maracaibo. Y eso deberían entenderlo los demás candidatos para lograr una opción unitaria. Juan Pablo, constitucionalmente tocaban elecciones, era obligatorio. Entonces expliquen a la gente si no está de acuerdo con todo el poder establecido, por así decirlo, cómo es que está de acuerdo con un proceso electoral. Quiero que lo explique jurídicamente, nuevamente, para que la gente entienda, porque a veces estoy recibiendo mensajes como si usted no estuviera de acuerdo con el proceso electoral, pero quiero que lo explique jurídicamente, constitucionalmente, era un proceso obligatorio este 21 de noviembre, entonces quiero que lo explique, porque la gente parece que Sí, le vuelve a decir a usted que usted no está de acuerdo. Fue obligatorio, por ejemplo, el proceso el 20 de mayo de 2018, pero que no tenía por qué hacerse el 20 de mayo, se hizo a destiempo. Las elecciones en Venezuela presidenciales son generalmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre, y la adelantaron sin ninguna razón jurídica, sin ninguna razón constitucional, con el único objetivo de hacerse de la presidencia de la República sin contar con apoyo popular. Ese es el gran problema, que tú quieres estar en el poder sin tener apoyo de la gente. Entonces no tienes por qué actuar de esa manera. Ahí lo ideal es que tú asumas que te sometes a lo que la gente diga y como demócrata, si ganas, asumes el gobierno y si pierdes, asumes la oposición. Pero no puede ser posible que haya gente que intente controlar absolutamente todo para hacerse de los cargos sin tener el apoyo popular. Eso es lo que nosotros estamos cuestionando y eso es por lo que tenemos que seguir dando la pelea. Algunos han decidido ir el 21 de noviembre, excelente, vayan y ojalá que se produzca el cambio político, especialmente en el Zulia, en Maracaibo, en San Francisco, en los municipios del estado Zulia. Pero hay que revisar lo que está pasando a nivel nacional y lo que se va a reflejar ese día 21 de noviembre. Revisémoslo, veámoslo y después conversamos. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que todos los que estamos claros en que tiene que haber un objetivo en función del cambio político en Venezuela, tenemos que unir esfuerzos en favor de lograr que ese cambio político se produzca en el país. En el caso de Julio Borges y Enrique Capriles Radonsky, están trabajando en diferentes agendas. Y te hemos visto, Juan Pablo, porque quiero preguntarte sobre lo que está sucediendo con el gobierno de Juan Guaidó. ¿Hacia dónde va el gobierno de Juan Guaidó? Prácticamente es un gobierno que, mire, por ahí me pasan información del gobierno de Juan Guaidó, noticias, Asamblea Nacional, resoluciones, como si fuese un gobierno. ¿Hacia dónde va ese gobierno? Quiero preguntarle primeramente, pero quiero preguntarle, aprovechemos estos dos planteamientos sobre el papel de Enrique Capriles Radonsky y, por supuesto, Julio Borges en lo que es la fuerza política, Primero Justicia, Juan Pablo. Bueno, mira, todo lo que tiene que ver con el gobierno interino es parte de las tres cosas que deben resolverse durante este año. En primer lugar, está el tema de la negociación, que creo que va a ser un tema que se va a alargar en el tiempo por cómo vienen manejándose las cosas. El país no espera, el país está realmente desesperado y lo ideal sería que de ese proceso de negociación surjan cosas positivas para el Zulia, para Venezuela entera. Pero pareciera que no es la intención de algunos de los que están allí, que lo que hacen es dilatar las cosas para que todo siga igual. Pero ahí hay un proceso como ese, yo lo he dicho, tengo dudas con respecto a ese proceso, pero tengo que tener también la esperanza de que de allí salga algo, especialmente con la presión internacional, de que de allí salga algo para que logremos esas condiciones electorales y ese cronograma electoral presidencial. Luego está el proceso que tiene finiquito el 21 de noviembre, que son esas elecciones regionales y municipales, y luego está el proceso de la definición del gobierno interino y de la Asamblea Nacional, porque hasta el 5 de enero, según el estatuto
para la transición, funciona gobierno interino y funciona Asamblea Nacional. Algunos consideran que debe extenderse el periodo, otros consideran que ya está bien, y al final lo que hay que entender es que el gobierno interino y la Asamblea Nacional no son un fin en sí mismo, son un mecanismo para lograr que el país encauce en la vía democrática y pueda enrumbarse hacia el progreso. ¿Qué es lo que quiere la gente en Venezuela? Lo que la gente quiere en Venezuela es una infraestructura para poder echarle pichón a la vida, oportunidades, que eso es lo que debe otorgar cualquier Estado, oportunidades a la gente y que la gente con su iniciativa propia pueda echar hacia adelante y pueda producir lo necesario para subsistir en su casa y para que su familia viva bien. Hoy los venezolanos vivimos bien, lo pregunto. ¿Usted siente que en Venezuela se está viviendo bien? Evidentemente la respuesta es no. Si revisamos, yo les recomiendo a todos que lean la encuesta en COVID de este año que produce la Universidad Católica Andrés Bello. Ahí está una realidad de lo que el país está viviendo y eso tiene que llamar a la reflexión a todo el mundo para que logremos salir de esta situación y para que logremos enrumbar al país hacia una onda de progreso y bienestar. Venezuela lo tiene todo para ser un gran país, el Zulia lo tiene todo para ser la mejor región del Caribe. Ahora tenemos que lograr esos cambios para que eso se pueda encauzar. Nos quedan 5 minutos, Juan Pablo. Agradezco resumas porque te voy a hacer otra pregunta. Después de una pregunta que viene, otra pregunta. ¿Cómo no, hermano? Estoy marcando la liga. Después de una pregunta, mire, fíjese esto. La agenda de Enrique Capriles y la agenda de Julio Borges, pero también hay una agenda, yo no voy a hablar de la ¿cómo es que se le llaman? La rebelión de las regiones, no es otra cosa, ven acá. Pero sí quiero hablar de Juan Pablo porque es un dirigente nacional. Hemos visto en Anzoátegui, en Oriente, hemos visto en el Occidente, hemos visto en todos lados con una agenda, Juan Pablo. ¿Cómo están las fuerzas de los líderes de Primero Justicia? Porque quiero preguntarte sobre ese partido nacionalmente, Juan Pablo. Bueno, evidentemente que en Primero Justicia, como en toda la sociedad venezolana, se presentan diferencias naturales, no en cuanto al objetivo. El objetivo lo tenemos claro, queremos lograr el cambio político en Venezuela. El problema se presenta fundamentalmente en el cómo lograr ese cambio, porque es que la verdad es que hemos intentado todo y lamentablemente no hemos logrado que el cambio se produzca en el país. Entonces eso hace que la gente tienda a tener desesperanza y que la desesperanza se pueda convertir en desesperación. Y yo quiero decirles, miren, un pueblo tiene la posibilidad de echar hacia adelante si se maneja con constancia, si se maneja con una actitud de resistencia, con una actitud de lucha, con una actitud de comprender que tiene que echarle pichón a la posibilidad de cambio político. Así que bueno, mi agenda, te puedo hablar de mi agenda con toda claridad. Ajá. Mi agenda es lograr el cambio político en Venezuela. Juan Pablo. No hay, y lo he demostrado en mi vida, en mí, una aspiración personal que sea mayor al amor que le tengo al Zulia y a Venezuela, y lo digo de toda certeza. Es importantísimo para el pueblo venezolano conocer sobre todos los activos que se manejaron, aparte de tantas funciones que tuvo Juan Guaidó con su gobierno e internacionalmente, todo lo que sucedió, como cesa el gobierno, según lo que ellos, no sé si cesa o va a seguir el gobierno, ¿cómo queda presentarle al país la responsabilidad de la Contraloría de todos estos activos, el polémico caso Monómeros, el caso de los activos de Citgo? ¿Cómo queda esto y qué recomendación hace usted como opositor de este partido Primero Justicia que se desligó de Monómeros y se desligó de de todas estas cosas, sobre todo de mucho dinero? ¿Cómo es esto? ¿Cómo cree usted que pueda hacer Juan Guaidó para presentar al país todo esto? ¿Qué va a pasar con esa situación? Mira, al gobierno interino le correspondió por su reconocimiento internacional manejar activos del país en otras partes del mundo, especialmente Citgo, Monómeros, el oro de Inglaterra, por ejemplo. Citgo es una empresa que ha sido quebrada por el régimen de Nicolás Maduro. Eso es una realidad, eso no es un invento para nada. Citgo fue endeudándose y comprometiéndose, y hoy Citgo tiene un proceso judicial que no es de ahora, que es de hace muchos años y que lamentablemente yo creo que va a hacer que esa empresa se pierda para los venezolanos. En el caso de Monómeros ha habido la intención de algunos compuestos con una empresa que se llama Nitron de hacerse de la empresa Monómeros, que es de los venezolanos. Bendito, y nosotros lo que hemos dicho es no se puede permitir eso, y lo hemos combatido. Hoy surge un informe de una comisión presidida por la diputada Viviana Lucas que va a hablar acerca de las cosas que han pasado en Monómeros y de la necesidad de que se profundice, porque es un informe preliminar, se profundice la investigación y que se establezcan responsabilidades. Sea quien sea el que esté vinculado a esa responsabilidad, tiene que responder por eso. Esto es primicia. Hay un informe importantísimo sobre cómo es que se iba a quebrar Monómeros.
Así lo dice Gerardo Luces. Sí, así lo interpretas tú. Yo te voy a pasar el informe, me parece que es bueno que lo tengamos, que lo conversemos, que lo socialicemos. Pero pasa de una vez, Juan Pablo. Sí, cómo no, porque ya el informe fue aprobado por la comisión. Aunque usted tiene ahí, no, tiene un solo teléfono toda la vida. ¿El 360 todavía existe? Tengo esos dos, tengo dos. con razón, Juan Pablo Guanipa. Mire, esta es la del cierre. Deme 30 segundos, señorita directora, por favor, porque esta pregunta es importantísima. Este es un poco de pimienta que le voy a echar yo aquí a esto. ¿Va para el comando de campaña de Manuel Rosales en este momento? ¿Cuándo lo vemos con Manuel Rosales en campaña en las calles? Pregunto. Mira, el mejor testimonio que te puedo referir con respecto a eso fue hace aproximadamente 3 meses, cuando me senté con Manuel Rosales y le dije, yo no creo en este proceso, pero creo que el viento corre a tu favor, échale pichón. Yo no voy a asumir ninguna posición contraria a eso, deseo que él gane la gobernación, que Rafael Ramírez gane la alcaldía y que podamos mejorar mucho en el Zulia, hace falta. Muchísimas gracias, Juan Pablo Guanipa. Villalobos, sí, por venir al programa. No gracias, te perdáis hermano. tanto, pequeño cruz. Gracias, hermano. Dios creador, que quite y pone a hombres y a mujeres poderosas y poderosos, los bendiga infinitamente. Chao. Tu participación es muy importante. Gracias por la sintonía y te invitamos a ver un próximo programa de La Hora del Café con Gerardo Luces.